Queridos amigos, en esta actividad de gran importancia para nuestra salud mental, el Colegio de Abogados de Puerto Rico se enorgullece en presentar esta charla sobre motivación y felicidad. Pero primeramente queremos hacer constancia de nuestro disculpa por razón de la dilación inesperada, por razones técnicas, para iniciar esta charla de hoy. Pero sí queremos hacer constar que esta Comisión de Bienestar Integral y Salud, la cual presido, en coordinación y en alianza con la Fundación Saludable PR, que también está aquí su presidente, Rafael Martínez, se sienten muy orgullosos de tener esta noche un recurso muy valioso de renombre internacional y que es una de las personas más capacitadas en este campo de la salud mental en Puerto Rico. Y por eso quiero hacer mención para que ahora se dirija brevemente con ustedes el doctor Rafael Martínez. Buenas, me uno a las palabras del licenciado Varela. Nos orgullece enormemente tener aquí a Maribel Belaval Cestero. Quisiera darle una pequeña semblanza. Maribel obtuvo su bachillerato en artes en la Universidad de Puerto Rico. Continuó estudios de psicología en la Universidad de San Corazón. Participó en seminarios de desarrollo personal del Omega Institute de Nueva York y Chicago. Estudió logoterapia con la doctora Cristina Batista, discípula del doctor Viktor Frankl, su fundador. Revalidó sus estudios de coaching en IPEC, Institute for Professional Excellence in Coaching. Certificada SEC, es una coach certificada en Empowerment del Instituto de Professional Excellence in Coaching. Delegada en Puerto Rico de la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal. Cofundadora y directora de la Fundación Educativa cepapr.com. Coaching grupal, tertulias del alma, desarrollo de conciencia espiritual, todos estos temas los ha abordado. Escritora de libros de coaching literario, conferenciante internacional de temas de desarrollo integral del ser, colaboradora reconocida por Latin American Quality Institute. Sin más, las dejo con Maribel. Luego de su conferencia tendremos un periodo de preguntas, la pueden ir sometiendo a través de Facebook Live. Y también haremos algunos anuncios de próximas conferencias y de donde podrán mirar, o sea, oír la grabación de esta conferencia, que la tendremos puesta en nuestro website y también en el website del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Sin más, les dejo con Maribel. Qué honor tan grande estar con estas dos personas tan significativas que están dedicadas a darle a los demás lo que ellos han recibido. Y yo me uno a ellos porque realmente estamos en unos tiempos muy difíciles y todas las instituciones a las que yo pertenezco, hay un tsunami de apoyo solidario queriendo apoyar. Así que me siento honrada que dentro de mis realidades yo pueda estar esta noche con ustedes. Les he presentado una conferencia que me encantaría que ustedes la vieran y con gusto se las hago llegar ahora.
Y aquí mismo estamos ya, y aquí estamos. Gracias a Dios estamos aquí ya. Y muchas gracias a los que tuvieron, ¿verdad?, la gentileza de esperar. Bueno, pues nada, pues yo me uno al grupo de Saludables Puerto Rico y me siento honrada de estar en el Colegio de Abogados y Abogadas de San Juan, Puerto Rico. Y como yo les dije y como yo les había dicho, quiero presentarles entonces esta presentación porque no se hace un país diferente con gente indiferente. Y por eso estamos nosotros aquí, para dar una temática tan importante sobre cómo trabajar nosotros. Yo le digo la farmacia interna, porque eso a lo que yo me he dedicado por muchos años, a esa farmacia interna. Y después de barajear muchos títulos, nos dimos cuenta que queríamos hablar sobre la felicidad y la automotivación y cómo se relaciona esto con la salud integral. Yo estoy segura que ustedes saben, cuando alguien que ustedes conocen le ha dado un ataque del corazón, inmediatamente vemos que cambia su nutrición, cambia hace ejercicio, las conductas maladaptativas que tenía. Y qué bueno que nosotros esta noche podamos reflexionar un poco sobre la prevención ante todo lo que nos está ocurriendo. Yo les hago una promesa a ustedes. Yo voy a hablar con la verdad y con la realidad. Así fue que yo aprendí lo que era auto-coaching, siendo sincera conmigo mismo, muy auténtica y reconociendo todas las necesidades que yo necesitaba. Así que les voy a hablar un poquito de estos procesos internos. Lo vamos a hacer integralmente. Nos vamos a contestar esa pregunta clave. ¿Cómo yo puedo ser saludable? ¿Cómo yo puedo estar feliz? ¿Cómo yo puedo sentirme motivado con todo lo que está pasando a nuestro alrededor? Así es que vamos a hacerlo de una manera integral. Número uno, viendo una creencia y preguntándote qué posibilidad tú ves que tú puedas ser feliz en la metafísica social que estamos viviendo. Segundo, ¿qué sentimiento? ¿Cómo podemos nosotros cambiar esa impotencia aprendida a que nosotros nos capacitemos para manejar lo que nos está pasando? Y tercero, ¿cuándo es ese momento donde nosotros podemos traer nuestra conciencia espiritual? Así que ese es mi objetivo con ustedes hoy, cómo que cada uno de ustedes cree su propia fórmula. Y para eso entonces voy a decir, vamos a sentar la base, vamos a sentar una base. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud define salud como: salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades. Ustedes saben, conocemos, estamos cerca de personas que no están enfermas, sin embargo, están ansiosas, deprimidas, sin motivación. Vamos a ver entonces nosotros cómo nosotros podemos ser en este momento mensajeros de un futuro esperanzador. Y les digo más, la felicidad es relacional. Si no, piensen ustedes cuál ha sido el sufrimiento más grande de la vida de ustedes, si no ha sido el desamor de la gente significativa. Así que cuando nosotros hablamos de salud, estamos hablando de un bienestar físico, mental y social. Pero también nos dice hoy la Organización Mundial de la Salud que estamos ante una situación de fatiga pandémica. Estamos cansados. ¿Cómo mantenernos saludables y motivados en medio de tanta incertidumbre? ¿Cómo ustedes se van a mantener motivados en medio de tanta incertidumbre? Yo lo que les quiero decir entonces es,
vamos a empezar a darles lo que se llama información significativa. Pero ¿de qué vale tanta información si no la podemos internalizar? Yo como profesora creo mucho en la jerarquía del pensamiento de Bloom, que no toda esta información que tenemos te va a hacer feliz, porque nosotros tenemos que entonces aprender en nuestra jerarquía de pensamiento cómo analizamos las cosas, cómo eso nos hace comprendernos más, cómo nosotros podemos sustituir las situaciones de nuestra vida con unas creencias nuevas. Así que lo primero que les digo es, ustedes sabían que el sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que responden a ciertos estímulos ambientales, produciendo respuestas emocionales como el miedo, la alegría, el enojo, la tristeza. Estamos en esta metafísica social y una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos nosotros mismos, ¿cuál es el impacto que está teniendo en mi psiquis todo lo que está pasando alrededor mío? Así que eso es lo primero que vamos a darnos cuenta de nosotros. Hay estrés psicosocial pandémico. Como yo les dije a ustedes, yo voy a hablar de verdades y de realidades. Cuando yo estudié psicología, a mí me encantó la teoría de William Glasser, ver las cosas de frente y con valentía. ¿Cuál es el impacto en cada uno de ustedes de esta prolongada crisis económica? Que ahora con esto de la guerra todavía está en ascendencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo te sientes con estas catástrofes del cambio climático? Tuvimos un tornado en Puerto Rico. ¿Cuándo se había visto eso? Y no cabe duda que estamos en una inequidad social, en unas diferencias sociales, en un racismo. Hay mucho terrorismo interno. ¿Qué yo quiero decir con esto? Que la gente está reprimiendo lo que siente. No tiene estrategias internas para poder manejar las situaciones. Tenemos que aprender a bregar con esto. ¿Cómo se aprende eso? No, estamos también en una situación social de tanta criminalidad, tantas alteraciones familiares de abuso y claro, toda esta incertidumbre futura. ¿Qué es lo que nos puede estar pasando o lo que debemos evitar? Tener creencias nefastas. No se puede hacer nada. O la inconsciencia emocional de que no depende nada de mí. O la falta de experiencia. Yo he tenido muchas personas que me han preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Cómo tú te respondes a esa pregunta? Así que como yo les digo, y esto se lo digo por experiencia, porque esta fue el proceso con el cual yo empecé aquel primer proyecto hace muchos años que se llamó Mi Propia Terapia. Y es que el intestino es ese cerebro autónomo que tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central e influye en nuestro estado de ánimo. ¿Y saben qué? El 70% de las células del sistema inmune vive en el intestino y está ligado al estrés y al estado de ánimo. El 80 o el 90% de la serotonina, que es ese neurotransmisor para uno sentirse bien, se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y con esto les doy mi testimonio. Yo, gracias a Dios, no tuve ninguna trauma de niña. Fui la niña bonita de mi padre, Emilio S. Belaval. Estudié en el Perpetuo Socorro, muy buenas notas. Estuve en la Universidad de Puerto Rico, excelente educación. Y cuando me tocó un dolor fuerte, yo no sabía cómo soltarlo. ¿Y saben cómo comenzó todo esto? Precisamente con la muerte de mi papá. Y tuve que entender cómo una persona inteligente puede manejar esto cuando el médico me dijo, ¿sabes qué?
tienes una enfermedad psicosomática que quiere decir la manera en que tú estás manejando tus emociones. Para mí fue una bofetada. ¿Cómo una persona inteligente se va a hacer daño a sí misma? ¿Saben qué, queridos amigos? Al día de hoy, si yo reprimo, si yo evito sentir lo que siento, mi intestino me lo va a recordar. Y esto es lo que se llama la psiconeuroinmunología. Yo creo que ya no tenemos que entrar más en definir cómo nuestras emociones, nuestros pensamientos afectan. Yo no los vengo a hablar a ustedes de lo que a mí me gusta del profesor Dr. Brock Bastian, que dice la tiranía de la felicidad. Ser felices por decreto, a base de un perfeccionismo emocional, es el camino del terrorismo interno. Así es que empiezan a explotar la gente, porque no se supone que yo sienta lo que yo siento, porque me siento mal por sentirme mal. Y cuando vienes a ver, lo que estás es creando dentro de ti una energía negativa. Y entonces él dice, imponer la felicidad como un requisito sine qua non tiene un efecto paradójico, creando la falta de conexión por no querer sentir lo que siento y estar entonces en la búsqueda externa, en relaciones falsas con unas expectativas o con unas conductas mal adaptativas de placer. Nosotros tenemos una sociedad adicta al placer inmediato. Y eso sí que nosotros tenemos que darnos cuenta que nos puede traer unas consecuencias tremendas. ¿Para qué yo estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí todos nosotros aquí? Para usar una información que nos está trayendo la ciencia y con eso desarrollar lo que se llama la inteligencia intrapsíquica. Ya no los dijo Gardner, son múltiples inteligencias, porque es la destreza que nos permite a nosotros descubrir, analizar, dirigir nuestras tendencias propias de acuerdo a nuestra personalidad. A la vez permite usar nuestras fortalezas y debilidades propias en el desarrollo de nuestras metas personales, profesionales y espirituales. Y ahora yo te pregunto, ¿qué está en nuestro poder para vivir esta prolongada pandemia de manera saludable? ¿Qué es lo que está en nuestro poder? Primero nos dimos cuenta que estamos interactuando con una metafísica social de mucho estrés. Eso no lo podemos evitar, eso es así. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el segundo entendimiento que quiero que se analice y se internalice? Es que nosotros somos un sistema totalmente interconectado. Y si nos ponemos negativos, ¿qué comunica una queja? ¿Qué comunica una queja? Impotencia. Ay, es que están tan malas las cosas. ¿Qué podemos hacer? Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando nosotros estamos inconscientes de lo que nos repitamos todos los días, estamos entonces viendo cuál es la consecuencia en tu cerebro cuando tú tienes esta manera de apreciar, menospreciar. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la consecuencia? 40,000 pensamientos al día y el 80%, dicen los expertos, son equivocados. O sea, estoy todo el tiempo repitiendo lo que no funciona. Así es que, queridos amigos, ¿cuál entonces es la consecuencia química de estar en esta inconsciencia repitiendo, no se puede, qué difícil? ¿Cuál es la consecuencia entonces? El cortisol. Cuando nosotros nos llenamos de cortisol, hay un efecto físico, mental y espiritual. Y por eso les estoy dando esto pasito a pasito. ¿Cuál es el resultado anímico en una persona que está todo el tiempo en este negativismo, en este menosprecio de la realidad? Pues mira, esa es la desmotivación. Hay un marasmo, hay una depresión, hay una ansiedad. ¿De dónde surgió eso?
la inconsciencia de un pensamiento. ¿Cuál es el resultado físico? Yo creo que todos lo hemos visto. Tensa el cuerpo, pelear, huir o simple y llanamente paralizada. Tanta tensión. Cuando tú hablas con la gente, ay, es que tengo el mono trepado, ay, es que tengo un dolor de cabeza horrible, es que la espalda. ¿De dónde surge toda esta química que va descentralizando el cuerpo? ¿Cuál es el resultado en el, en el enfoque de tu atención? Pues mira, el resultado es una atención selectiva que te reduce la capacidad de usar tu cerebro ejecutivo. ¿Por qué? Porque el miedo, la ansiedad, te va a llevar a tu cerebro reptil, porque estás en ¿qué? En una continua sobrevivencia. ¿Cuál es el resultado energético? Ay, mira, estoy drenado. Que estoy catabólico ya, no sé qué voy a hacer, porque ese es el problema, que trae tanta confusión, que yo quisiera, ¿quién no sabe lo que tiene que hacer? Uno ve con personas, ay, yo quiero rebajar. Nosotros tenemos la inteligencia, yo le digo la inteligencia, clic, que ahí están todas las dietas que tú, ¿dónde está el ánimo para tú poder hacer lo que ya tú sabes aquí? Es que estás creando dentro de ti un boomerang negativo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el resultado en tu personalidad? Víctima. Pero mija, ¿qué voy a hacer con todo lo que me está pasando? Pero ¿quién puede hacer nada? Ya yo lo traté. Y entonces, ¿cuál es el problema de la víctima? Que está enfocada precisamente en vivir en un mundo que no es justo. Entonces la pregunta es, oye, ¿cómo tú te haces justicia a ti mismo? Pero no tienen esas destrezas internas para poder generar las ideas que le pueden ayudar. ¿Cuál es el resultado en tus relaciones? Aquí sí que estamos hablando, el amor cargante. Tener una persona al lado que no pueda vivir con ella misma. Tener una persona que se queje todo el tiempo. Oye, estamos hablando de una tortura china. Esto es tremendo, tremendo. Vivir con una persona que no puede. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces crea la codependencia. El uno querer hacerse cargo del otro. Y nos enredamos en la infelicidad uno del otro. Porque esta es una danza de la infelicidad. Cuando tú quieres hacer feliz a otra persona que no tiene los mecanismos para hacerlo. ¿Y cuál es el resultado en tu vida espiritual? Desesperanza, soledad, bloqueo. A mí una persona me dijo, yo quisiera ser más espiritual. Yo me le quedé mirando y yo le pregunté, ¿cómo que ser? Es lo que tú eres, que tú aprendiste de ti, de la espiritualidad, ¿cómo tú entiendes? Eso fue para mí definitivamente un llamado. Yo tengo un proyecto que se llama Las Tertulias del Alma, como nosotros, y es de la psicoespiritualidad precisamente. Porque entonces, ¿cuál es el resultado en tu nivel de felicidad? Pues, ¿sabes qué? Desmotivado. ¿De dónde comenzó todo esto? De una mente que sinceramente no es responsable de sus pensamientos, de una mente que está recibiendo un input externo sin tener el automanejo suficiente. Y esto se llama inconsciente. Nos estamos haciendo daño inconscientemente. Por eso yo los invito hoy a que nos hagamos conscientes. Y esto es tan sencillo, usted doctor lo sabe, el hábito de la evaluación catastrófica. Es un hábito, es aprendido, es la crianza, es nuestra vivencia que nunca hemos tenido la oportunidad de realmente observar y sanar. Dice el psicólogo Dr. Albert Ellis, ante la misma situación tenemos respuestas diferentes. Hay un evento, pero ese evento no cae en una pizarra vacía, sino en unos filtros de nuestros sistemas y de nuestras experiencias vividas.
de todo lo aprendido. ¿Ok? Entonces, ese evento crea una creencia. Dan como resultado el evento, la creencia, entonces estamos hablando de consecuencias. Y estas consecuencias tienen que ver con la respuesta única de cada ser humano ante cualquier acontecimiento. Amigos, si hay algo que yo les quiero decir a ustedes, cómo yo respeto la unicidad de cada uno de ustedes. Que ustedes son los dueños y los arquitectos de su vida. Por eso, hoy, el Oriente y el Occidente se están por fin uniendo en esto que se llama mindfulness. Ser consciente y estar atento al momento presente. ¿Por qué? Porque es la manera de esta respiración profunda, desactiva el piloto automático, facilita tener momentos en que estamos tan conscientes en el presente. Y para eso empezamos a desarrollar esta manera de vivir sin juzgar ni criticar, manejando ese ruido de fondo, de esos 40,000 pensamientos al día, de pensamientos rumiativos, que si no les ponemos un pare, van a seguir creando este tsunami de tanta energía catabólica dentro de nosotros. Así que a mí me encanta, ¿verdad?, que nosotros nos demos cuenta que lo que nos trae el mindfulness es una autoconciencia, una relajación, una autocompasión, un automanejo, un soltar, perdonar, por fin lograr la armonía que yo necesito para que mi mente se enfoque, para que mi mente sea más creativa, para que yo me sienta más motivado. Y ahí podemos empezar a hablar de la espiritualidad, cuando realmente yo puedo amar, realmente yo puedo tener relaciones sanas, cuando realmente yo puedo ser feliz. Así es que entonces primero vimos la definición de nuestro sistema límbico que actúa con nuestro medio ambiente. Segunda información significativa, somos un sistema totalmente interconectado. Y lo que voy a usar entonces de base para definir la felicidad es la definición de Matthew Ricard. Él es un científico y un monje budista francés, que es la mano derecha del Dalai Lama. Y él dice, la felicidad es para mí una dinámica interna que surge de una mente excepcionalmente sana. No es solo un mero sentimiento placentero o una emoción pasajera, sino un estado del ser óptimo. Y aquí les pongo, soy feliz, porque mi felicidad no depende de alguien más, sino de mí. Y como yo les estaba diciendo de mi experiencia, se aprende a sufrir, se aprende a dejar ir, y se aprende a ser feliz. Es un aprendizaje. Así es que comparto con ustedes que uno de los talleres que para mí fue excepcionalmente de abrirme conciencia, esto fue en Houston, en una de las convenciones del International Coaching Federation, que se llamaba From Yearning to Learning. The Creating New Path in the Brain. Y ¿qué es lo que nos decían en ese taller? La felicidad es necesaria para la conectividad sináptica. Oxitocina para comunicarnos con los demás, serotonina para encontrar nuestra armonía, dopamina para tener ánimo, endorfinas para equilibrio. Y entonces nos decía esta Linda Page, la química que produce el estado interno de la felicidad propicia la conectividad en la sinapsis para la integración de los elementos de bienestar.
Yo me acuerdo que uno de los libros que yo leí al principio, ya les digo, en la muerte de mi papá yo tenía 27 años. No les voy a decir cuántos años han pasado, pero muchos años han pasado. Gracias a Dios estoy aquí con ustedes. Pero yo puedo ser otro y feliz. Se puede cambiar el termómetro de la felicidad cuando nos hacemos conscientes. Eso se llama sanación. Y podemos entonces, desde esa sanación, hacer algo significativo que tenga propósito en tu vida. Para mí, yo poder dar charlas, para mí, yo seguir con mis certificaciones, es mi sentido de vida. Y mientras Dios me dé la cabeza y me dé la energía y me dé el propósito, lo voy a seguir haciendo. No importa la edad, para que tú lo sepas. Así que entonces estamos hablando de que, ¿qué nos está diciendo a nosotros? La neurociencia, que nos habla de la autoneuroplasticidad. Pues nos dice que el cerebro tiene una capacidad de cambio increíble. Y esto lo voy a leer porque es la definición que se da. La neuroplasticidad es la habilidad del cerebro para recuperarse, reestructurarse y adaptarse a las nuevas situaciones. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad estudiando psicología, nos separaron en grupos, nos dieron unos casos y cada mesa que trabajábamos los casos teníamos que dar nuestra definición de lo que era salud mental. Y en el grupo de nosotros, después de hacer nuestros casos, era salud mental es la capacidad de ajustarte al cambio. La vida es cambiante, toda la vida. Así es que la neuroplasticidad es adquirir nuevas habilidades, reforzar otras existentes, reforzar las conexiones entre las neuronas y para potenciar una determinada función que se denomina neuroplasticidad sináptica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo cambio lo que yo pienso sobre mí misma, si yo me siento de pronto que Papá Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado unos talentos diferentes y únicos, yo voy a tener esa capacidad de no estar buscando fuera de mí en estas estructuras de escape. Se llama, Daniel Goleman les dice, la psicología del autoengaño. No, tú no puedes estar dentro de ti. Tú sí puedes cambiar y lo puedes hacer. Nosotros estamos llamados a crecer. Tú no le puedes dar a un niño de segundo grado álgebra. Su sistema todavía no ha madurado suficiente cognitivamente, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no estamos conscientes y empezamos a crear dentro de nosotros esta infelicidad? ¿Y qué pasa cuando aumentamos el miedo con lo que está pasando? ¿Y qué pasa cuando el pesimismo es que no hay nada que hacer? ¿Qué pasa cuando resistimos lo que tenemos que aceptar? ¿Qué pasa cuando creamos esta inarmonía y la inseguridad? Pues nos vamos a lo que se llama el cerebro primitivo, a la sobrevivencia. Y lo que nos está diciendo la neurociencia es que esta expansión, por eso estamos hablando de felicidad y motivación. La expansión, ¿qué quiere decir? Cuando yo produzco dentro de mí unas transacciones que me dan armonía, cuando yo puedo sentir el amor incondicional, cuando yo soy optimista, cuando yo puedo fluir con lo que es, cuando yo acepto lo que no puedo cambiar, cuando yo soy inclusiva en vez de exclusiva, yo puedo crear el bienestar total y lo puedo hacer a base del cerebro ejecutivo cuando yo puedo reflexionar, sanar, cambiar, crecer con todo lo que me ha pasado. Así que HeartMath nos dice que estas emociones elevadas de gratitud, de inspiración, de alegría, cambian el latido de nuestro corazón y son coherentes con este balance en la biología de nuestro cuerpo presente y podemos proyectarnos al futuro con una mejor calidad de salud total. ¿Se acuerdan? Salud es bienestar físico, mental y social.
Así que nosotros, con este que yo le llamo el empoderamiento personal, de poder manejar nuestras propias creencias y nuestras propias emociones, podemos entonces, al cambiar nuestras creencias, crear unos estados de ánimo en plena conciencia, en lo que se llama mindfulness, y yo puedo seguir viendo mi futuro. Y esa es la psicología positiva. Pero vamos a cómo genero yo, ay, esto fue una experiencia tan bonita. ¿Cómo genero yo automotivación si lo que yo siento es incertidumbre? ¿Cómo con todo esto? Yo me acuerdo que yo estaba dando una charla a unos vendedores y yo conseguí una lámina bellísima, que era una tortuga que le habían puesto un fotuto de como un petardo encima para que se moviera. Y arriba decía, elévate, motívate, invéntate, cámbiate. Y la tortuga decía, si yo lo que siento es una cansancio. Así que, querido, ¿por qué les pongo eso y por qué yo les digo esto? Porque tenemos que bregar con nuestras emociones. No cabe duda, porque hay tanta gente, no, yo estoy bien, el pensamiento positivo. No, todo va a estar bien, todo. Tú te sientes así. Lo que tú te estás diciendo realmente hace coherencia con lo que tú estás sintiendo. Así que por eso, cuando nosotros vamos a hablar hoy de bienestar, quiero que ustedes se den un permiso, como me lo tuve que dar yo, que no sabía cómo soltar la pérdida de mi papá. Y tuve que buscar, y ustedes saben lo que descubrí, que él era mi aliado de sobrevivencia. Todavía yo estaba, de ese paso de niña a mujer, tenía un gap bien grande, que era la conciencia ya mía de adulta, que yo pudiera manejar aquello, y lo mismo, y te estoy hablando de madurez espiritual también. No solamente madurez emocional, sino era la madurez espiritual. Yo no había logrado, con toda la inteligencia y todos los estudios y todo lo otro, realmente yo no había podido integrar. Así que el ser auténtico es convivir con quien realmente tú eres. Hay tantas y tantas pruebas del sentido de autenticidad y bienestar, mejores respuestas a las dificultades, porque tienes los recursos para hacerlo, mejor autovalor y autoestima, porque no estás viviendo de una imagen, estás viviendo de una realidad. Más confianza entre los retos, te sientes más seguro con tus propios, ¿verdad? Haberes, más sentido y propósito de la vida, más afán en lograr metas, mejores y más satisfacciones, relaciones íntimas. No hay cosa peor que uno estar al lado de una persona que vive de una imagen. Nosotros queremos vivir en realidades. Y miren, la realidad es que la realidad se resuelve dentro de nosotros, pero no está exenta de tensiones opuestas. Por eso es que tenemos que reflexionar en vez de tomarnos las pastillas, en vez de estar bebiendo, en vez de estar comiendo, en vez de estar comprando. Por eso yo les digo esto, porque nosotros estamos teniendo una sociedad que no sabe ser feliz con ellos mismos. Estamos en una sociedad de una búsqueda del placer inmediato, que llega un momento donde no tiene automanejo y la persona no tiene la manera de poder ponerle un pare. Yo me dedico a eso en mi fundación, porque nuestra fundación prepara coaches que quieran ser, ¿verdad?, profesionales, pero con un nicho muy particular, que es cómo podemos ayudar a que más personas se puedan dar cuenta de cómo evitar ese síndrome de las dependencias. Estamos en un país de dependencia y eso lo estamos mamando desde que nacemos. Así que les voy a hablar de emociones ahora. ¿Están listos? Seguimos. Tuve la invitación de la Red Global de Mentores. Yo pertenezco a la Red Global de Mentores y a su ¿cómo se llama? La cúpula, ¿verdad? Hace más de 10 años. Y yo tenía que hacer una presentación cuando yo estaba haciendo la manera en que
¿cómo se llama? El mentor de mentores que yo tenía que pasar y yo tenía que hacer una presentación. Y estaba hablando de, a mí me gusta hablar no de inteligencia emocional, a mí me gusta hablar de madurez emocional. Y de esas veces, pues, y de esta manera de yo poder hablar de emociones de una manera sencilla y que la persona pudiera tener alguna herramienta en aquel momento. Y yo le llamé las 3B. Cuando nosotros tenemos la autenticidad de ventilar, cuando esa ventilación tiene mucho que ver con autocompasión, y cuando de pronto yo digo, qué bueno que estoy consciente, qué bueno. Y entonces lo que hice fue que creé unas preguntitas para cómo ven autenticidad y vulnerabilidad, cómo yo las ventilo, cómo me, las voy a decir bien rápidas porque las que nos están viendo, cómo me siento la mayor parte del tiempo. ¿Qué provoca que yo me sienta así? ¿Qué se interpone para que yo me sienta mejor? Y entonces ahí nosotros estamos observándonos con mucha autocompasión y lo estamos haciendo con mucha autenticidad. Y entonces pasamos a la segunda vez, que es la valídate. ¿Cómo me trato cuando yo reciclo dolores antiguos sin quererlo? Que es lo que primero que hacemos. Yo no me quiero sentir así. No tenemos esa facultad de darnos cuenta, de darnos el permiso. Si te duele, te duele. ¿Por qué vas a querer dar una imagen diferente? Es al revés. Hay que ser valiente con nuestras emociones. Hay que realmente sanar. ¿Cómo me siento cuando me protejo y evito sentir? Porque es energía negativa que llevas dentro. De pronto te sale así como una nube gris encima. Y tú dices, ¿y por qué yo me siento así? Yo no debería sentirme así. Y volvemos, y yo te estoy invitando, valida todos tus sentimientos. No te quedes atado a lo que no funciona. Déjalo fluir, obsérvalo. ¿Qué quiero hacer ahora en adelante para yo sentirme mejor? Porque si yo puedo estar consciente y yo lo puedo observar, yo puedo desarrollar. Yo, por ejemplo, tengo cuatro preguntitas que se llama el Sedona Method. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me lo provocó? ¿Qué yo quiero hacer con esto? ¿Lo voy a seguir aumentando aquí en la cabeza? ¿Cuánto tiempo yo necesito? A veces en el silencio, con uno mismo, uno necesita esa manera de uno equilibrarse. Así que ventile, valide y valore. ¿Qué necesito yo hacer más para sentirme mejor? Pues mira, no compararme con los demás, no oír tantas noticias. Cada uno tiene que crear, como yo dije, como yo empecé con mi propia terapia. ¿Qué existe en mi vida que me apoya a vivir motivado? Queridos, para que no pasen mucho trabajo, yo les digo, el amor. El amor es la fuente de la mayor energía motivacional del mundo. Y el amor comienza con una autorreferencia. ¿Por qué? Porque conozco lo que es el amor. Ustedes se imaginan tanta gente que no conoce, que no tiene ninguna autorreferencia. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la fondita de Jesús, que un día yo daba una charlita antes de servir el almuerzo y yo recé un Padre Nuestro y yo les puedo decir que la mayoría de los que estaban allí rezó conmigo. Y al final, cuando voy a salir por la tarde, se me acerca esta persona y me dice, usted no sabe otra oración que no sea esa, pero me lo dijo como con un sentimiento tan grande. A mí mi papá me violó. ¿Usted cree que yo puedo rezar Padre Nuestro? Yo me senté con ella, le dije, gracias por comunicarme eso conmigo. Vente, siéntate aquí al ladito mío y vamos a hacer la oración que salga de tu corazón. ¿Y sabes qué salió de ese corazoncito? Las gracias por todo lo que nosotras estábamos allí dando. Así que fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos esa vivencia, dichosos los que la tuvieron. Porque si no, esta autorreferencia hay que irla creando a través de la autoestima más adelante en la vida. Entonces, ¿cuál es mi plan de acción hoy para vivir más feliz?
Les voy a llamar los nietos, me voy a ir a almorzar con mis nietos. Voy a estar cerca de esas personas tan especiales en mi vida. Amigos, el primer punto de contacto entre dos personas no es la piel, es la energía. La energía tú la captas de las demás personas. Y a mí me encanta mucho que es la vibración emocional que nos presenta el doctor David Hawkins, que él dice que según nosotros nos vamos sanando, él calibra la emoción con un nivel de vibración. Y cuando él le dice el despertar del ser, cuando ya salimos de los miedos, del orgullo, del enojo, de la ansiedad, empezamos entonces a subir esa escala donde hay comprensión, donde hay optimismo, donde hay esperanza. Y él dice que esa es la proyección que nosotros llevamos. Podemos ayudar muchas veces a personas alrededor de nosotros, manteniendo nosotros esa vibración positiva, esa serenidad, esa paz completa, que la paz sea contigo siempre. Qué bonito cuando nosotros podemos ser entes de paz y decirle a otra persona que la paz esté en ti. Así es que, como yo les dije al principio, la felicidad es relacional. Nosotros no podemos perder de base que no hay ninguna relación virtual más fuerte que la íntima. Así que debemos fomentar estas conexiones de relaciones reales, significativas. Esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos con los jóvenes, que están haciendo una identidad virtual, pero después no han desarrollado las destrezas de la inteligencia social y se sienten intimidados o crean una fantasía porque ahí pueden crear lo que ellos quieran. Así que practicar es importante en nuestras relaciones. Practicar presencia que escucha sin juzgar, que respeta, que valora. Cuando yo le digo a mi marido, necesito hablar con alguien, no me digas lo que tengo que hacer porque yo lo sé hacer, pero quiero que tú me escuches. Porque cuántas veces nosotros necesitamos ventilar y lo único que necesitamos es que ser escuchados y valorados para nosotros ser auténticos, ¿verdad? Nosotros tenemos que evitar lo que se llama el autismo social, que es consecuencia de todo este abuso tecnológico que estamos viviendo. Hay que inventarnos la creatividad de nuevos disfrutes familiares. Vamos a hacer cosas diferentes. ¿A dónde nos vamos? Pero juntos, juntos. Y sembrar la esperanza y la paz en las conversaciones de cada día. A mí me encanta lo que dice John C. Maxwell. Sus relaciones serán tan saludables como lo es usted. ¡Wow! Qué reto tan grande tenemos si nosotros queremos cambiar esas relaciones. Yo no puedo acabar sin decirle a ustedes que ya está probado que la existencia de un punto Dios en la neurobiología del cerebro, donde se percibe actividad cuando hay unos estados de conciencia superior. Tenemos esa capacidad de nosotros conectarnos en conciencia superior. Eso está probado. Y eso se hizo precisamente con el Dalai Lama, que dio muchas de las personas que meditaban con él para que les pusieran todas estas nuevas cosas, ¿verdad? Para medir la neurología. Y da la casualidad que sí, que se activaba una parte del cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? Que la reactividad emocional sostenida desactiva esa parte del cerebro. Yo le llamo la anorexia espiritual, porque cuando más necesitamos rezar, cuando estamos tan y tan agitados, cuando no sabemos primero calmarnos para poder escuchar, nosotros lo que vamos es entonces a las oraciones, a aumentar, yo le digo la neura de cada día, porque en vez de ir a tranquilizarnos, a recibir,
Yo tuve la dicha, fue una de las experiencias más lindas que yo he tenido en la vida, que yo fui a Chicago, al Omega Institute, que se llamaba la biología de la oración. Y allí aprendí tanto de cómo cambia la biología cuando realmente hay una oración. Y entonces, cuando siento miedo, Dios es mi protector. Cuando siento pérdida, Dios es mi consolador. Cuando yo siento limitación, Dios es mi sabiduría. Cuando yo siento ansiedad, Dios es mi paz. Cuando yo siento la fatiga del estrés, Dios es mi fortaleza. Cuando yo necesito perdón, Dios es mi conciliación. Cuando necesito inspiración, Dios es mi intuición. Cuando necesito creer, Dios es todopoderoso. Y cuando yo experimento la naturaleza, yo digo, Dios es mi creador. Así que toda la se filtra por la calidad de tus pensamientos. La biología, la oración se va a filtrar por la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Cómo interactuamos. Por eso es tan importante tener el hábito de la conciencia plena, de la respiración, para yo poder estar lista, abrir canales de percepción. Bueno, lo más importante que yo les quería decir hoy es que a mí me ayudó mucho. Todo lo que a mí me ha ayudado a mí, yo se lo digo a ustedes. Se llama la teoría del coaching evolutivo del Dr. Richard Barrett. Me encanta cuando él dice la motivación depende del estado de conciencia de la persona y de su etapa de maduración. Y él define la felicidad como esa energía motivadora e intrínseca al tener satisfechas las necesidades primarias ligadas al ego y de pronto alineadas a las necesidades del alma. Según vamos creciendo en conciencia, pues nosotros también vamos creciendo en motivaciones. Él las pone en 3 etapas. Y esto tiene que ver con Maslow. Es la pirámide cuando uno llega a la autorrealización. Y la primera etapa que él menciona es la etapa de la dependencia. Cuando nosotros necesitamos ser nutridos, cuidados, aceptados por otro. Y cuando esa experiencia de vida fue positiva, se desarrolló una confianza en sí y una confianza en los otros seres humanos. Me nutrieron. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya yo paso de esa dependencia? Yo entro en la etapa de la independencia, cuando yo actualizo y me reconozco único y capacitado, y no es la opinión del otro, es mi opinión, son mis valores, son mis prioridades. Tengo un sentido propio. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer esto y a hacer conferencias que se llamaban Lamento, Felicidad, todo el mundo, personas que yo quiero mucho, ay, tú estás loca, ¿qué te vas a meter en eso? Llevo con esta locura varios años ya. ¿Por qué? Porque de alguna manera encontré una misión y un propósito de vida. Y eso es lo que realmente me lleva como norte de mi liderazgo. Pero ¿de qué vale tener todo esto dentro de mí? Llega el momento de lo que se llama la etapa de la interdependencia. Esa persona se alinea con los propósitos y valores comunes en el servicio y en la colaboración mutua por el bien y para el bien de todos, con la satisfacción y la felicidad se da entonces en el servir a la humanidad. Pero fíjate que hemos pasado, les pongo entonces a los que nos están viendo aquí por FaceLive, esto es la manera en que el doctor Barrett nos presenta estas 3 etapas. La primera etapa son los aspectos de la sobrevivencia. Bueno, qué bueno, soy feliz cuando pago la casa, soy feliz cuando pago el carro, soy feliz cuando... Y eso les va a dar felicidad y les va a dar motivación. Y lo mismo vamos a tener personas que también dicen, pues mira, soy feliz porque tengo un sentido de pertenencia en mi trabajo, porque me siento validado. Y llega un momento entonces donde llega a esa experiencia
de poder decir los aspectos míos de mi autoestima me permiten hacer una transformación y hay una cohesión de lo que yo siento, lo que yo hago y quién yo soy. Y ahí empiezan a marcar entonces la diferencia y como él bien lo pone, son los aspectos espirituales que nos van a llevar al servicio. ¿Por qué? Porque, yo les voy a decir esto porque me encanta. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué te hace feliz hoy para que te sirva de motivante en este momento de tu vida? Porque lo que te hace feliz a ti no es necesariamente lo que me hace feliz a mí. Yo me acuerdo en uno de los talleres que yo fui hace tantos años, que me hicieron una pregunta, que yo me quedé así. ¿Cuál es el anhelo de tu alma? Yo nunca había pensado en eso. Yo sabía lo que tenía que hacer, yo sabía quién yo era, yo sabía mis obligaciones, pero anhelo del alma. Así que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que esas respuestas son las que nos llevan a unos niveles de conciencia superior. Así que lo que hemos hablado hoy, y ya con esto vamos terminando, la conciencia, tenemos que desarrollar lo que se llama una conciencia personal multidimensional. Y esto tiene que ver con la teología. Voy a leer lo que escribe Leonardo Boff de la teoría de la liberación. Y él dice, el ser humano, además de poseer una exterioridad, un cuerpo, tiene una interioridad que es una psiquis. Y también tiene una profundidad que es el espíritu. Y el espíritu es aquel momento en la conciencia donde cada uno se capta a sí mismo como parte de un todo y se pregunta con el sentido de la vida y de su lugar en el conjunto de los seres. Así es que el espíritu, queridos míos, se filtra por nuestra humanidad. Una humanidad sanada, nuestra psiquis, con unos pensamientos y unos sentimientos de transformación y de evolución. Le voy a decir algo que dice Albert Einstein. No lo digo yo, para los que están aquí. Construir una vida tranquila, modesta y equilibrada trae más felicidad que la búsqueda del éxito, combinada con una inquietud constante. Y él dice, la obsesión por el éxito que tiene tantas personas, él le llama el bucle de la insatisfacción crónica. Esa búsqueda, ver qué es lo externo, ese éxito que me ayude a mí a vivir conmigo mismo. Querido, acabo con esto porque la palabra de nosotros tiene fuerza. Y tiene fuerza donde quiera que nosotros estemos. Y tiene fuerza con la necesidad de que nosotros hagamos una historia de superación que defina en este momento tu estado de felicidad hoy. Porque te sientes acompañado, protegido, seguro de que vas a poder salir adelante con todo lo que está pasando. Y ese estado de felicidad, o vas a estar en este momento de tanta crisis, de tanto estrés, rezando el rosario de los dolores de todo lo que te ha pasado, o vas a hacer una nueva historia de superación que es el legado que le vamos a dejar a la próxima generación. El ser creativo, el estar inspirado, el tener lo que se dice un cuento. Tú tienes ese poder y eso se llama la libertad. Tú tienes el poder de escoger transformar tu vida. Tú tienes el poder de definir quiénes eres hoy. Tú tienes el poder de escribir un libreto único porque tú eres el protagonista. Y ese protagonista está dando un mensaje a sus hijos, a su comunidad. Globalmente, yo quisiera que ustedes se dieran cuenta la solidaridad que hay en el mundo global de tantas y tantos talleres gratis de personas inteligentes que están dando la mano, como lo estamos haciendo nosotros esta noche. Así que con esto, pues nada, las 5 habilidades rápidas que hemos comentado aquí,
Si quieres ser feliz y motivado, adáptate al cambio. Continúa aprendiendo. Ten una socialización en equilibrio con personas saludables. Pide colaboración y número último, no sigas añadiendo el no puedo. Tú tienes intuición, inspiración cuando mantienes tu armonía. Y nada, entonces aquí, ¿qué es lo que hemos aprendido? Para rápidamente, somos un sistema totalmente interconectado. El estrés amenazante está ligado a la sobrevivencia y tiene unas conductas. Es más, el cortisol inhibe la oxitocina. Por eso es que la gente que tiene mucho estrés, no hay quien se le pare al lado. Está irritable todo el tiempo. Debemos conocer con mucha autenticidad nuestras tendencias primarias, los rasgos de personalidad. Tenemos que tener la práctica del mindfulness. Tenemos que tener creer en la capacidad que podemos cambiar nuestras neuronas, y todo esto está ligado a nuestra felicidad, porque la espiritualidad se va a filtrar por esa calidad de nuestros pensamientos y sentimientos. Así que si definimos nosotros todo lo que hemos hecho, felicidad es este estado neuroquímico de bienestar que propicia entonces la neuroplasticidad sináptica de la transformación. ¿Tú te quieres transformar? Mira a ver cómo tú creas estos neurotransmisores para poderlo lograr. Bienestar integral es en este momento, y lo que ustedes están, ¿verdad? Validamos la fundación del ejercicio, tiene que ver con tu desarrollo personal, tiene que ver con que creas propósito y tiene que ver con tu capacidad de amor. No hay más nada que decir si ustedes lo saben. Entonces, felicidad y automotivación es que mente sana, cambiar distorsiones de no puedo por una posibilidad, hacer transición de emociones, saber que lo puedes hacer, y el propósito y sentido de vida. Y yo puse aquí, para los que no sonríen, no puedes tener una vida positiva y una mente negativa. Así que gracias, y sonrío con ustedes. Y yo escribí esta conclusión porque a mí me gustaría que ustedes esta noche tuvieran una tarea. A mí siempre como coach me gusta darle una tarea. Y la conclusión que yo les da, la tarea sería: escribe tu definición de lo que es felicidad para ti, para que tú enfoques tu mente. Felicidad para mí es apreciar mi vida tal cual es, la edad que tengo, las circunstancias que tengo, sin hacerles resistencia, hacer transición de sentimiento, de entrega, de aprender lecciones, fluir, sentirme segura, protegida, amarme y amar a los demás, sembrando frutos en el futuro. Dice el padre Larrañaga: yo sueño con un pueblo de guías libres, creativos y entusiastas que transmitan la alegría de vivir e impulsen el amor y la paz para todos. Que así sea, querido, que nosotros tengamos un Puerto Rico que se entusiasme para realmente creativo y buscar ese amor y esa paz. Así que con esto los dejo. Muchas gracias. Yo he tenido un precioso momento feliz con ustedes aquí. Y nada, los dejo entonces para que ustedes sepan, tengo una fundación educativa. Me gusta dar certificaciones, y nuestra certificación, si quieren más información, es infocepa.com. Y tenemos un website para también ayudarlos a entender un poquito más lo que es concienciar, educar, potenciar y accionar. Y es www.cepapr.com. Así que los dejo, amigos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Todas las preguntas que ustedes tengan. Gracias por esa. Ay, gracias. De un doctor que me diga eso. No he recibido a través de Ok. online, así que fue todo muy claro. Qué bueno, qué bueno. Quisiéramos hacer unos anuncios. Claro, cómo no. Esta conferencia
estamos oficiando, es un programa que vamos ahora a continuar mensualmente. De hecho, tenemos ya 2 conferencias alineadas. Una es para el 14 de junio, donde el doctor Marcial Vega nos va a rendir una conferencia sobre cáncer y medicina integral. En julio 19 vamos a tener un cardiólogo argentino que nos va a hablar de cómo prevenir problemas cardiológicos y cómo tratarlos. Estamos en conversaciones con otras destacadas personas en distintos campos para traer mensualmente una conferencia parecida a esta a través de Facebook Live y Zoom. Es un programa que queremos reforzar y queremos expandir y queremos continuar a través de todo el año. Tenemos un website donde las grabaciones de estas conferencias las ponemos. ¿Cómo yo podría pasar al... Déjame ver si veo aquí a Chrome para mostrarle un momentito no, porque si estamos en share, debe estar en share. Porque no sé por qué no me da el Windows. Google Chrome aquí. El técnico no está por todo eso. Bueno, la cuestión es que tenemos un website. El website es saludablesconspr.com. Si van a ese enlace, van a ver una serie de menús, uno de los cuales dice conferencias, y en ese menú, en un submenú de ellos, va a estar las conferencias que se han celebrado, y ahí va a estar todas las grabaciones de todas las conferencias. Ya la primera que dimos fue estrés en los tiempos de turbulencia. Seguimos con una de mindfulness, que fue a cargo de un licenciado Rabel. Una tercera de autocuidado, que tome control de su salud y bienestar, que es tan importante hoy en día cuando tan difícil es conseguir servicios de salud. Y si usted quiere que su salud sea la mejor posible, usted tiene que ser responsable y informarse. Esa conferencia estuvo a mi cargo, también está allí. Y entonces, pues, pronto veremos la de felicidad y automotivación en el mismo lugar. Tendremos allí la grabación y tendremos allí una encuesta para que usted evalúe la conferencia antes, pero también para que nos ayude a determinar nuevos temas de conferencias futuras. Eso es más que nada la información que quería dar. Muchas gracias de nuevo a Maribel por su participación.